Hola, me da mucho gusto seguir compartiendo contigo. Ya estamos en el capítulo 19 del libro de San Mateo. Para los que no me conocen, mi nombre es Eric Suárez. Este es el video podcast todo personal. Me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook por Eric Suárez. Ahí lo hago también en vivo, cada mañana a las 7 de la mañana. O a través de Instagram también. Igual, con ese nombre, Eric Suárez o Ericsísimo. Eric solamente con C. Bueno, pues vamos a continuar nuestra lectura y el propósito es terminar de leer el Nuevo Testamento en este año, un capítulo por día. ¿Va? Bueno, tengamos una oración antes de. Dios Padre, gracias por este momento. Gracias por tus bendiciones. Pedimos, por favor, que tu palabra hable a nuestro corazón. Lo necesitamos en las diferentes cosas que hacemos en este día. Necesitamos escuchar tu palabra. Gracias por este privilegio. Pedimos pues tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Y leemos. San Mateo 19 dice así. Aconteció que cuando Jesús terminó esas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y lo sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él, respondiendo, les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué, pues, mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Él les dijo, por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños, para que pusiese las manos sobre ellos, y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, y por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros, y postreros
primeros. Con respecto al divorcio, va a haber momentos donde aquí Pablo, despuésito un poquito más, Pablo va a hablar un poco más acerca de esto. Porque al final de cuentas es totalmente cultural. Pero es verdad, al principio, varón y hembra los creó. Y al principio era un matrimonio. Pero ya entraremos más en ese tema después. Ahorita nos enfocamos, creo, en el joven rico. La pregunta que hace es esa pregunta que todos nos hacemos en realidad. ¿Qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ir al cielo? ¿Qué tengo que hacer? Y creo que ese es el problema. La pregunta está mal hecha. ¿Qué tengo que hacer? Porque está enfocada en comportamientos. Y entonces te dices, tienes que ser bueno, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. Y empiezas a hacer buenas obras, pero a veces ni quieres hacerlas. Y entonces, cuando no quieres hacer las cosas o las haces solamente por compromiso, no pasa nada. Porque el propósito de hacer ciertas cosas o vivir un estilo de vida no es para lo que vean o no es por hacer y agradar a tal. No, el propósito de hacer o tener ciertos comportamientos es para sanar el interior, para explorar qué hay adentro. Quizá hay egoísmo, quizá hay todavía rencor, quizá hay tantas cosas que por eso nos dice, mira, haz esto, porque esto es ciertos comportamientos o ciertas actitudes va a ayudar a ir generando esto que hay adentro. Este joven rico, cuando le hace esa pregunta a Jesús, Jesús le empieza a nombrar los mandamientos que él sabía que guardaba. Y al final se la cambia. Si has hecho, no, eso, yo lo he hecho todo eso. Y estaba segurísimo. Y entonces le da a Jesús donde más le duele, dicen por ahí. Donde le hace falta, en el corazón. Sí, tú haces todo eso, pero aquí todavía tienes demasiada avaricia. Y prefirió el dinero a seguir a Jesús. Y Jesús lo invitó. Y Jesús no invitó a muchos, creo que a uno o a dos, aparte de los discípulos, 1 o 2 personas en el Nuevo Testamento, de que Jesús los invita a seguir y dicen que no. Él fue uno de ellos. No quiso ir. Y los discípulos aquí se sorprenden y dicen, pero si los ricos no van, porque ellos pensaban que la riqueza significaba bendición de Dios. Y no es que no sea bendición de Dios. Simplemente que ellos pensaban que por ser pobres Dios los había olvidado. Y no depende de lo exterior. Muchas veces por alguna razón nos enfocamos tanto en lo exterior que pensamos que eso es la clave. Y esa no es la clave. La bendición de Dios no está en que tengas mucho o que tengas poco. Esa no. La bendición de Dios está en que si tienes mucho o tienes poco, pero estás en paz. Esa es la bendición de Dios. Si tú tienes muchos millones, estás en paz, estás contento, lo puedes compartir sin problema. Estás bien. Porque hay personas que no tienen absolutamente nada. Están preocupadas, aún preocupadas por lo poquitito que tienen. Porque cuando comparamos nuestras riquezas con las de un millonario, no son nada. Pero cuando las del millonario las compara con el cielo, no son absolutamente nada tampoco. Por eso no está en las riquezas, ese no es el punto, cuánto tienes o no tienes. El punto está en el corazón. Allí, con lo que tienes, ¿hay paz en tu corazón? ¿Hay paz o no hay paz? Porque eso es lo que desea Jesús darte a ti. Que Dios te bendiga.